Bueno, vamos a ir comenzando, porque a pesar de que a estas horas siempre después de la comida pues, cuesta incorporarse a las actividades. Bueno, pues vamos a dar paso a la segunda parte del Congreso con la exposición de Erickson Minaya, que va a tratar el tema hacia una lectura ontológica de la globalización. Erickson Minaya pues es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es miembro de la Sociedad Dominicana de Filosofía. Y bueno, pues representa no solo pues, a la filosofía joven, porque cada vez somos menos jóvenes todos, la filosofía joven dominicana, sino que también representa pues, a un grupo de personas que vienen interesándose por estos temas y desarrollando una amplia labor, organizando varios congresos en República Dominicana de filosofía. Erickson está muy interesado por el tema de la fenomenología y trabaja pues, temas relacionados con Heidegger y bueno, pues, con este tipo de temáticas. Y bueno, pues él está muy interesado por los trabajos que se vienen realizando en España, incluso pues, siguiendo algunos de los trabajos que se hacen en Oviedo. Y de hecho, bueno, él es máster por la Universidad del País Vasco, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y bueno, el grupo de filosofía en general que aglutina la Sociedad Dominicana de Filosofía, pues tiene una amplia colaboración con grupos filosóficos españoles, no solo con Bilbao y con Asturias, sino también con Madrid, que yo sepa, no sé si con Valencia también me parece, lo cual bueno, demuestra una cierta preocupación por estar al día, por mantener relaciones con otros grupos y por lo que a nosotros respecta, pues desde la Sociedad Asturiana de Filosofía venimos colaborando bastante tanto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo como con la Sociedad Dominicana de Filosofía y aunque no es objetivo del Congreso, sí es un objetivo de la sociedad pues, que se vayan estrechando estas relaciones, como dije en la apertura del mismo. También es muy interesante y desde la sociedad quiero hacer público nuestro compromiso y nuestro apoyo al proceso que tienen en República Dominicana, en que van a incorporar a la educación secundaria los estudios de filosofía, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, y en ese sentido, pues la sociedad dominicana pues está interesada en el proyecto y, por supuesto, la Sociedad Asturiana de Filosofía pues, va a brindar todo el apoyo que podamos. Sin más, le voy a ceder la palabra a Erickson para que nos hable sobre el título Hacia una lectura ontológica de la globalización. Bien, muchas gracias por la invitación de Román y de la Sociedad Asturiana de Filosofía, que me permite compartir con ustedes algunas ideas que quiero exponer acá. Pues como decía, ¿no? Ponencia hacia una lectura ontológica de la globalización. Y comienzo leyendo, ¿no? El debate de la globalización es tratado en una
áreas como la economía, la política y la sociología. Sin embargo, la filosofía no se queda atrás, ya que solo desde las perspectivas que ofrece puede darnos distintas claves para comprender la forma en que se está configurando nuestro mundo y el nuevo sujeto que se está construyendo. Bajo este aspecto, podemos realizar una reflexión ontológica de su sentido y consecuencias, partiendo del horizonte de lo humano, esto es, de los modos de vida y de convivencia, para despejar sus efectos positivos y negativos, e intentando dibujar lo que llamamos figuras de lo global, es decir, maneras de representarse esta globalización desde el mundo de la vida o de lo cotidiano. Este trabajo pretende una lectura ontológica del concepto de globalización. La misma se es acompañada de otras ideas que para nosotros son relevantes y que en el transcurso de nuestra ponencia hacemos notar. De tal forma que resultaría una especie de diálogo que apela al contraste, a la comparación, pero sobre todo a la problematización y a un deseo de reconversión de la filosofía en una suerte de impresionismo sociológico y de diálogo con la actualidad. Nuestro punto de partida serán algunas ideas, para mí todavía actuales, que recogemos del Manifiesto Comunista de Marx y Engels y que preconizan la nueva configuración de la sociedad moderna. Cito: el descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de las Indias y de la China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general, imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido y aceleraron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición. Fin de la cita. En esta deslumbrante y visionaria cita se ponen en juego tres factores que hay que tener en cuenta cuando analizamos el fenómeno de la globalización. Primero, crecimiento descomunal de la economía capitalista, que puede verse como el índice que impacta en la vida humana. Segundo, multiplicación, expansión e intercambio del ruido del comercio y sobre todo los factores productivos. Y tercero, una aceleración vertiginosa de cualquier forma de vida motorizada por la dimensión económica, competente con las condiciones sociales emergentes y que dan paso a unas estrategias más agresivas de acumulación y consumo, pero también de ordenamiento y domesticación de la vida económica, cultural y social. Ontológicamente, dos preguntas nos asaltan. ¿Cómo se da el ser, la realidad, en estas condiciones? ¿Qué sujeto de cara a estas se procura? El intento de responder a dichas cuestiones nos obliga a, por lo menos, tratar de intuir dos estructuras universales ontológicas que se configuran en la escena actual, que son la categoría del mundo y de la vida, y que la vemos como una relación dinámica vinculada a ese sujeto que se está diseñando, del que solo podemos percibir de una manera honrosa y escurridiza. Este sujeto aparece ligado a las necesidades que en el transcurso de su historia ha creado la economía capitalista, que se propone, o se autopropone como el único remedio para satisfacerlas. Ella justifica su deseo y, por lo tanto, lleva a cabo la práctica de la expansión sin límites. Bajo esta lógica, el sujeto de la globalización no puede existir sino a condición de depender de aquellas incesantes revoluciones que el capitalismo contemporáneo hace de los instrumentos de producción o sus relaciones, y además de las relaciones sociales. En este juego dialéctico, el sujeto experimenta constantemente la violencia del severo desplazamiento sucesivo junto al posterior olvido de lo que existió anterior. Es decir, la realidad no aparece como entidad metafísica fija, sino como algo que constantemente desaparece, se desvanece y esfuma. Por eso, el mundo en que habita este sujeto parece no pertenecerle sino a costa de cambiarlo él mismo de una manera drástica. Así, a modo general, la globalización se caracteriza por este elemento: capacidad de aniquilar lo existente que resulte mejor para ese sujeto, que cambia radicalmente las cosas de su mundo.
y, en consecuencia, esto conduce a una inevitable sustitución del sentido vigente hasta el momento, que se traduce a cierta pérdida del sentido histórico de sí mismo. Es exactamente lo que el manifiesto define cuando expresa que una revolución continua en la producción, una incesante convulsión de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante es lo que distingue nuestra época de todas las anteriores. Las palabras clave de lo que acabo de decir son revolución continua y movimiento constante. En ellas podemos inferir que la globalización y el sujeto que produce se identifica con la velocidad, el continuo movimiento sin finalidad y los cambios drásticos de los modos de vida tradicionales. Lo que apenas empezaba en la sociedad del siglo XIX y que Marx describe de forma dramática es en estos momentos algo ya cumplido o acabado. En efecto, desde su simiente, el capitalismo ha tenido la capacidad para reinventarse, acomodarse a nuevas situaciones sociales y aparentar con ello crecimiento o progreso infinitos, solapando con estas estrategias la explotación y el desamparo. Pero también crea nuevas condiciones de vida social, otros mundos posibles, imaginarios y otras formas de deseos, y que en la era de la globalización se expresan por medio de la imagen con ayuda de la técnica. El manifiesto vaticina la manera en que el nuevo orden capitalista construye un nuevo sujeto que depende de su sistema de producción económica. Espoleada por la necesidad, dice el manifiesto, de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita ligar en todas partes, establecerse en todas partes y crear vínculos en todas partes. De lo que aquí se trata, sin dudas, es de cómo el nuevo orden mundial, que empieza a realizarse avanzando el siglo XIX, descubre la necesidad de expandirse, salir, por ejemplo, de Europa, romper con lo nacional y local, para pertenecer a todas las fracciones del mundo. De hecho, cada fracción es convertido en un mundo, y de cómo se va haciendo cada vez más autoconsciente de su propio despliegue histórico, a modo de una especie de autopoiesis, una conciencia que le obliga al sistema a autorreproducirse cada vez más. Esto es, ¿qué necesita? Es consciente, por ejemplo, de qué necesita para seguir viviendo, qué tiene que dejar de hacer. Podemos sustituir la palabra burguesía empleada en el manifiesto y colocar en economía mundial capitalista y se aclara de inmediato otra de las características de la globalización y su sujeto, que consiste en anilar, establecerse y crear nuevos vínculos en todas las partes del planeta, tal como si fuese una gigantesca red. Todo parece que el llamado mercado mundial es uno de los signos más distintivos de la globalización, o bien una de las piedras que lo sostiene. Esta se ha convertido en una especie de deslizador por el que se escurre la cultura, la vida humana, incluso el conocimiento científico. La economía mundial capitalista ha desarrollado de manera intencional la estrategia del coste por oportunidad para adoptar con ello una mejor elección de la producción, pero con una mayor precisión. En este caso, la tecnología le permite dicha perfección, agregándole además el elemento velocidad. Todo esto con el objetivo de abastecer unas necesidades que son percibidas por el sujeto como vitales. Esto se hace en base a la excesiva producción con tendencia a la homogeneización cultural. Por eso, para la recepción de estos productos y su eficiente circulación, se tiene que crear al unísono de las naciones un mercado mundial, similar a una gran vía de tránsito por el que pasa todo coche cargado de provisiones. Y mercado mundial y libre, dice, acceso de todo el género humano a la producción por el costo determinado de la misma, siempre y cuando se tenga el medio para adquirirla. Hay facilidad, pues, para una posible expansión, es decir, dar un carácter cosmopolita abierto a la economía y también a su política. O dicho de otro modo, la globalización presupone una estructura de poder hegemónica y un régimen político internacional. Solo esta garantía
caracteriza en este caso concreto el supuesto carácter abierto del orden mundial. Y esto en base a una condición única, la destrucción de la esencia local de las naciones y estados, pero en virtud de una hegemonía de los gustos. Se observa que la globalización, la tierra que habitan los humanos deja de ser redonda para convertirse en una superficie plana, de fácil deslizamiento. En estos horizontes, la categoría de lo nuevo pierde toda validez en sí, pues a la hora de su aparición empieza el inicio de su desaparición. La tierra es plana, da lugar al intercambio universal entre las naciones, gracias no solo a un sistema estandarizado de finanzas, sino a los medios de comunicación que hacen más efectiva y rápida el contacto humano y comercial. Pero es un grave error entender que la globalización solo tiene que ver con la economía, las empresas o el deseo de opulencia, o que tan solo afectan a unas cuantas culturas en el mundo, como por ejemplo el europeo y el americano. Más que eso, se trata de cómo tú y yo vivimos nuestras propias vidas, es decir, la globalización nos arrastra tal como si fuese un río. La globalización, para emplear una expresión de Marx, se forja un mundo a su imagen y semejanza. Ya no hay provincias independientes, solo localidades de contacto permanente, cuyos puntos de intersección responden a intereses múltiples y diversos, en el que acontece una especie de reality show de entrecruzamiento de vidas, de estilos de vida tan dispares entre sí, donde los gustos se vuelven transnacionales y suelen confundirse o mezclarse entre ellos. Desde aquí, podemos también entender que la globalización es un proceso en que la economía, la política, la finanza y la cultura se expanden a una real totalización compartida, creando paradójicamente más diferencias entre grupos e individuos y multiplicando a pesar de ello las posibilidades de elegir, instalando además medios universales muy paradójicos y contradictorios. Aún así se trata de la irreversible planetización de muchos modos de vida, valores y bienes, actitudes, conductas, comportamientos y procesos, las cuales se van asumiendo como una forma de ser total y homogénea, pese a la existencia del imperativo de la diferencia. Por su parte, Ulrich Beck define a la globalización como los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e implican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y tramados varios. Y también como proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas. En esta última definición se toma en cuenta la manera en que la multiculturalidad también es parte del fenómeno, en el sentido de que afecta directamente la condición humana y social, modificando los estilos de vida de diversas etnias. Como indica Beck, la singularidad del proceso de globalización radica actualmente en la ramificación, densidad y estabilidad de sus recíprocas redes de relaciones regionales globales empíricamente comprobables y de su autodefinición de los medios de comunicación, así como de los espacios sociales y de las citadas corrientes icónicas en los planos cultural, político, militar y económico. Sin embargo, esto produce la generación de una nueva crisis social, ya que reorienta la vida hacia una aparente homogeneidad, contradiciendo su lucha y reclamo de sus diferencias. De esta forma, Hale y Mariu plantean que la globalización remite a un cambio o transformación en la escala de la organización humana que enlaza comunidades distintas y expande el alcance de las relaciones de poder a través de regiones y continentes de todo el mundo. Mientras que John Gray la define como la interconexión creciente entre los diversos acontecimientos mundiales creadas por tecnologías que eliminan o abrevian el tiempo y la distancia. En continuidad con todo esto, Paul Virilio afirma que las nuevas tecnologías son portadoras de un cierto tipo de accidente, es decir, son provocadoras de un accidente general, pues afecta inmediatamente a la totalidad del mundo. En definitiva, la era de la tecnología de punta
asista a un accidente que afecta a todo el mundo al mismo tiempo. Y es esta la dimensión semántica que contiene la noción de riesgo en el contexto de la globalización. No hay acción política, económica o social que no traiga un riesgo implícito, ya sea para otras naciones o en forma individual. Esto se debe en parte a que nuestro mundo se ha convertido en una especie de tejido bastante sensible. Esa intensidad y velocidad de la que hablamos la observamos en todos los ámbitos de la vida, que la globalización se convierte en el medio para duplicar la tendencia de la civilización occidental a configurar y controlar todo. En este caso, Paul Virilio ha sido el filósofo que más ha llamado la atención sobre este hecho. De acuerdo a él, la velocidad es fiel acompañante de la economía, pero sobre todo de la riqueza. Por lo tanto, llega a convertirse en el medio por excelencia porque aumenta progresivamente los procesos, acortando la distancia, diluyendo el tiempo real. La velocidad la ha usado el sujeto de la globalización en su continuo proceso de transformación. Por eso la velocidad se convierte en una especie de poder, no solo de gobernar, sino de manipular y controlar procesos y procedimientos que están involucrados en la ejecución del trabajo, la economía doméstica o el simple crecimiento de la plusvalía. De esta manera, el sujeto de la globalización quiere y necesita de la velocidad, aparte de que le ayuda a moverse en su mundo, le ofrece una nueva estabilidad, haciéndole percibir su mundo como un ente puro manipulable, a la mano y dócil. En el semestre de verano del 85, en la Universidad de Freiburg, dictaba Heidegger un curso bajo el título Introducción a la Metafísica, que luego fue publicado como libro. Marcado por la experiencia del auge de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento decisivo de la técnica y el poderío de Rusia, Norteamérica y el centro de Europa, en un tono profético, visionario y dramático, denunciaba Heidegger lo que cito a continuación. Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado económicamente hasta el último rincón del planeta, cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee, cuando se pueda asistir simultáneamente a un atentado contra un rey de Francia y a un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo ya solo equivalga a velocidad, instantaneidad y simultaneidad, y el tiempo, en tanto historia, haya desaparecido de cualquier existencia de todos los pueblos, cuando un boxeador se le tenga por el gran nombre de un pueblo, cuando las cifras de millones en asambleas populares se tengan por un triunfo, entonces sí, todavía entonces, como un fantasma que proyecta más allá de todas estas quimeras, se entenderá la pregunta ¿para qué?, ¿hacia dónde? Y luego ¿qué? Fin de la cita. Estas líneas maestras de Heidegger nos dan que pensar. Las preguntas con que finalizan pueden servirnos de guía para orientar la reflexión en torno a la globalización. Esto por dos razones. Primero, porque subsume un contexto histórico en el que el ser humano es sometido a la banalización de su propia vida. El ejemplo del boxeador muestra una globalización de la banalidad y un desequilibrio frente al saber tradicionalmente constituido. Segundo, porque, a modo de síntesis, resalta la destrucción del ser real y con ella, tradicionalmente comprendido, ¿verdad? La realidad entendida de una manera tradicional como algo que está fijo, está ahí, destruye todo este proceso globalizador. Lo he venido más o menos destruyendo esa idea, ¿no? Destrucción que da paso a la simultaneidad y con ella a un nuevo poderío, consistente en el control de todas las esferas de la vida, gracias al fin de la distancia. Podemos confrontar este argumento de Heidegger, como que citaba anteriormente, con el de Mark Rothko, cuando dice que cuando hablo directamente o a través del correo electrónico con un amigo de París, mientras estoy sentado en California, cuando sigo la pista de sucesos políticos y culturales por todo el planeta sin salir de mi casa, cuando gobiernos y empresas de todo el planeta emplean datos personales míos sin que yo lo sepa y pueda impedirlo, cuando compro desde mi casa a través de
estoy realmente y quién soy? La existencia humana experimenta un nuevo extravío, pero se encuentra con la indigencia de su propia condición, lo que muchos autores desde Husserl consideran la verdadera crisis y otros como el problema del nihilismo occidental. Al respecto, un concepto que nos ayuda a pensar al sujeto de la globalización es el empleado por Heidegger en su texto Meditación. Me refiero al concepto de maquinación, un concepto que introduce el segundo Heidegger, que no ha sido muy entendido, pero que a la luz de la actual situación del mundo nos ayuda a pensar un poco en ella, ¿no? El concepto de maquinación. Y que claramente aparece unido a otro que también Heidegger emplea en su giro que da después de ese tiempo, que es el concepto de mundialización. O sea, mucho antes de que se usara como lo estamos usando hoy en día. Que puede compararse con la globalización, ¿verdad? Cuya base, como hemos venido diciendo, se encuentra en la esencia de la técnica moderna. La maquinación que estamos asistiendo hoy en día, aunque puede servir de metáfora para representar el orden global mundial, la maquinación posee tres componentes básicos, que son la violencia, el poder y el señorío. Consiste, la maquinación, como representación de la globalización, consiste en una articulación programática bien pensada, dirigida hacia un fin, prepararse para lo hacedero de todo. Es decir, una de las cuestiones de la globalización es que tiene todo a la mano. O sea, todo está vinculado a un poder de manipulación. O sea, donde todo entra en juego en lo asible, en lo disponible. La esencia de la maquinación consiste en una continua aniquilación del ente o bien de la realidad. O sea, esto es básico, que ya, por ejemplo, ya Diego Trilán había hablado sobre esto cuando trataba el problema de los simulacros creados por los medios de comunicación, la tecnología moderna. Es una aniquilación de lo real por la sustitución de la misma a través de la representación de los productos que se producen. Dicha aniquilación es equiparable con la violencia. Esta, dice Heidegger, se desarrolla en el aseguramiento del poder. Un poder sujetante del ente para la organización disponible. De ahí que la calculación sea preabarcada, es decir, que todo esté calculado de antemano para facilitar la acción del dominio. O sea, todo está previamente tejido, producido por las nuevas dimensiones de poder que se están tejiendo. Y es lo que orienta una acción concreta hacia fines determinados de dominación. Es decir, que todo esté vinculado de antemano para facilitar la acción del dominio, ¿no? Por esta razón, la globalización se muestra como un fenómeno que quiere insertarse en lo asible del sujeto, organizando su conducta y actitud ante la propia vida. Esta vida del sujeto queda caracterizada en 5 cualidades. El sujeto de la globalización, a mi modo de ver, posee 5 cualidades que sería interesante analizar, ¿no? A partir de este concepto de maquinación que emplea Heidegger en su obra de Meditación, que son, la primera, este sujeto está inmerso en lo dinámico, un constante dinamismo. La velocidad es un ejemplo de este dinamismo, ¿no? Segundo, este sujeto está involucrado en lo total, o sea, una totalidad, una especie de esfera, donde cada acontecimiento que acontece en el mundo de alguna manera se ve afectado, ¿no? Porque está insertado en una estructura muy densa, muy global. Tercero, este sujeto está inmerso también en lo imperial, es decir, en la toma de decisiones de poderes que se organizan de una manera global. Por ejemplo, el individuo no puede, el sujeto no puede decidir por esas políticas imperiales, sino que está sujeto a ellas. Cuarto, lo racional, es decir, la racionalidad técnico-instrumental. Estamos sujetos a todo este tipo, está
modo de organización técnico-instrumental. Y quinto, otra cualidad que posee es lo planetario, es decir, como decía Heidegger hablaba de la planetización, para lo que nosotros llamamos hoy en día globalización, ¿no? La planetización es una homogenización de ciertos intereses políticos y económicos que de alguna manera tocan y afectan a la vida. La globalización nos invita a realizar obligatoriamente una reflexión ontológica de nosotros mismos, dirigida a plantear el viejo problema de la identidad del yo, de nuestro ser en el mundo y de su historicidad. Invita necesariamente a saber sobre el futuro de la humanidad y del nuevo lazo social que se ve, sin soslayar la incidencia de la política, la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación. En todas estas discusiones, la filosofía